darle un poco de contexto al mensaje de hoy, desde el versículo 19 hasta el 30. Pero nos vamos a centrar desde el versículo 19 al 24 en esta mañana, ¿ya? Pero nuevamente, como repito, vamos a darle un poco de contexto leyendo el pasaje completo. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice por título en mi Biblia, Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a recordar un poco las circunstancias en las cuales Pablo escribe esta carta, ¿cierto? Pablo está encarcelado en Roma, en lo que podríamos decir hoy día, ¿cierto?, un arresto domiciliario total, ¿cierto? Lo que hoy día está bien de moda por las noticias, ¿cierto? El arresto domiciliario es cuando el prisionero está privado de libertad, pero no está en la cárcel, sino que está en una casa, ¿cierto? Bueno, Pablo está en esa circunstancia, está encadenado a un soldado romano, tiene la posibilidad de recibir visitas y de escribir sus cartas. Sin embargo, no podía salir de la habitación a la cual estaba confinado, ¿ya? Desde esa realidad escribe su carta a los filipenses, manifestando su amor verdadero por los hermanos de aquella congregación. Un amor que se ve graficado en sus palabras y lo vemos en el capítulo 1 de su carta cuando dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. También lo recalca en el versículo 8 del mismo capítulo, donde dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Sin duda había una preocupación pastoral en el corazón del apóstol Pablo, ¿cierto? Hacia sus hermanos de la iglesia de Filipo y probablemente hacia los hermanos de todas las iglesias. Y los exhorta a nuestros hermanos filipenses de una manera especial, ¿cierto? En las lecciones anteriores. Y en el comentario del doctor Martin Lloyd-Jones hace como un parafraseo, ¿cierto?, de lo que existe ahí en el capítulo 2. Y lo podemos resumir así. Dice, sois hijos de Dios y como hijos de Dios debéis recordar vuestra relación con Él en toda vuestra conducta, en lo que sois vosotros mismos y en vuestra relación con el mundo que os rodea. Debéis ocuparos de esta gran salvación con temor y temblor. Esas fueron lecciones que ya estudiamos, ¿cierto?, para hacer un recordatorio en nuestra mente de dónde estamos hoy. Por lo tanto, lo que hace Pablo es, una vez que ya ha sentado sus bases doctrinales, pareciera que él hace un giro, ¿cierto?, en su temática principal y ahora empieza a tocar algunos problemas
terrenales, ¿cierto? Habla de enfermedades, habla de recuerdos, ¿cierto? De necesidad, de anhelo de visitarlos, ¿cierto? Y de alguna manera establece esta parte del texto como un modelo práctico de lo que él ya nos ha exhortado, y nos presenta a dos personajes que plasman en sus vidas lo que Pablo ya les ha dicho anteriormente. Estos personajes están en el título de nuestra lección, se llaman Timoteo y Epafrodito. La semana pasada vimos uno de ellos, ¿cierto? Nuestro hermano Álvaro nos habló de Epafrodito. Hoy centraremos nuestra atención en el primero de ellos, que es Timoteo, y en la descripción que hace el apóstol Pablo a los filipenses de su carácter como un carácter digno de imitar. Y ese es el tema de nuestra lección de la mañana. El título es Timoteo, un ejemplo digno de imitar. Y al igual que Pablo, Timoteo es verdaderamente un ejemplo digno de imitar por parte de los creyentes. Como decíamos, su cautiverio le impedía movilizarse, pero dice en el versículo 19 de nuestra lección, dice, espero enviaros pronto a Timoteo, ¿cierto? Siempre sujeto a la voluntad del Señor Jesús. ¿Y cuál era el objetivo que él tenía de enviarles a Timoteo? Bueno, el texto también lo dice, ¿cierto? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El deseo de Pablo no era un deseo vano, sino que el anhelo profundo de su corazón, ¿ya? Sin embargo, como ya lo hemos visto en otros pasajes, Pablo siempre se sujetaba a la voluntad del Señor Jesucristo y sabía que si tenía que desestimar sus planes, estaba dispuesto a desechar o a ajustar sus propios planes si es que era necesario. Bueno, pero la pregunta muchas veces que nos hacemos al comenzar un tema y vemos un nuevo personaje, bueno, ¿y quién es Timoteo, cierto? ¿Cómo es que llega a este personaje a estar en esta situación y que Pablo lo exalta de manera especial? ¿Cómo es que llega a estar al lado de él en Roma? Bueno, veamos algunos aspectos de su trayectoria para ponernos en contexto. Timoteo era un joven líder, ¿cierto? Oriundo de la ciudad de Listra, en la provincia de Galacia, que lo que podemos conocer hoy día como Turquía, ¿ya? Su madre, Eunice, era judía y su padre era probablemente griego, un pagano, y fue Pablo quien lo guió a la fe en el Señor Jesucristo, tal vez durante su primera visita a la ciudad de Listra, en el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo a ese lugar. Tenía una formación en las Escrituras del Antiguo Testamento gracias a las enseñanzas de su abuela Loida y su madre Eunice. Lo vemos ahí en 2 de Timoteo 3:15, cuando el apóstol le escribe, ¿cierto?, para darle ánimo y le recuerda, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El hecho de que probablemente no fue circuncidado en su infancia sugiere que su padre lo había educado en la cultura y en el saber griego, ¿ya? Por tanto, había en él una combinación especial, ¿cierto? Por una parte, tenía una herencia judío-griega y tenía ya ahora una madurez espiritual, lo que lo hacían especialmente apto para llevar el Evangelio con Pablo hacia el mundo gentil. Con el objetivo de que los judíos que lo iban a escuchar, ¿cierto?, y que lo conocían y lo aceptaran, ¿cierto?, especialmente en la provincia de Galacia, donde lo conocían, Pablo lo circuncidó. Lo vemos ahí en Hechos 16, capítulo 3. Hoy día los jóvenes veíamos, ¿cierto?, la marca de la circuncisión como parte del rito de la ley hacia los del pueblo judío. Bueno, básicamente aquí no es que esté haciendo algo específico ni que esté judaizando a los hermanos, sino que era para que fuese aceptado dentro de sus oyentes. Y ya en el momento de escribir su carta a los filipenses, Timoteo había sido el compañero más fiel que el apóstol Pablo había tenido por casi 10 años, ¿ya?
Y es notable ver, ¿cierto?, la progresión descriptiva que se hace de este varón en el Nuevo Testamento. Cuando vemos en el libro de los Hechos, ¿cierto?, cuando Pablo recluta a este joven, ¿cierto?, se nos dice que Timoteo era un cierto discípulo del cual daban buen testimonio los hermanos de Listra y de Iconio, ¿cierto? Es como uno más dentro de un grupo de personajes que resaltaba por algunas características. A sus 20 años, este joven era de buen testimonio y de buena reputación. Timoteo es mencionado aproximadamente 25 veces en el Nuevo Testamento y progresivamente vemos cómo este joven va creciendo en liderazgo y en estatura espiritual. En Hechos 19:22, por ejemplo, se nos habla que ahora ya no solamente es un discípulo, sino que ahora es un ayudante. Vemos en el texto que dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, ¿cierto? Escribe Lucas, ¿cierto?, acerca de Pablo, Timoteo y Erasto. ¿Ya? Él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora Timoteo era un ayudante del apóstol Pablo. En Romanos 16:21 se nos habla ahora que se ha transformado no solamente en un ayudante, sino que le da la categoría de colaborador de Pablo. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sosípater, mis parientes. En Primera de Corintios, ¿cierto?, en el capítulo 16, se nos dice que Timoteo ahora no solamente es un ayudante y un colaborador, sino que además es uno que hace las mismas obras que Pablo, ¿cierto?, al mismo nivel. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y llegamos a la carta de Filipenses, ¿cierto?, a la carta en la cual nosotros estamos estudiando, y en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos. Siervos. La palabra siervos no es cualquier palabra en el griego, sino que la palabra es doulos, ¿cierto? Ya la hemos hablado en otra oportunidad, y que significa esclavo, ¿cierto? Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Por lo tanto, Timoteo era fiel y confiable en todo sentido y sin duda era apto para ser un modelo que los filipenses pudieran imitar. Ellos lo conocían bien, ya que seguramente estuvo con Pablo en el momento en que fue fundada la iglesia allí, y por eso su deseo de enviarlo como su representante directo era obvio, ¿cierto? Sin embargo, como vimos la semana pasada, la decisión final fue enviar a Epafrodito, ¿cierto? Debido a que Timoteo aún le era útil en Roma en sus asuntos, ¿ya? La única razón específica por la cual Pablo dijo que quería enviar a Timoteo era para estar de buen ánimo al saber del estado de sus hermanos los filipenses. Su expectativa era probablemente visitarles prontamente, ¿cierto? Pero esperaba que Timoteo alcanzara a verlos y que lo informara acerca de su situación antes de que liberaran al apóstol. Su confianza en que este informe lo alentaría revela que probablemente él esperaba las mejores noticias de sus hermanos filipenses. Él deseaba que los hermanos lo aceptaran cuando fuese enviado, ¿cierto? Y de alguna manera lo que hace Pablo en este trozo del texto es hacer como un corto resumen, ¿cierto?, de un siervo de Jesucristo consagrado. Y nuestra propuesta para hoy es que solo los hijos verdaderos de Dios, los cristianos, pueden ser siervos consagrados de Jesucristo. Siervos que revelan en su carácter virtudes que son dignas de imitar por sus hermanos, porque a su vez ellos son
imitadores de Cristo y reflejan su fruto en su servicio. Y hoy enunciaremos 7 cualidades de un verdadero hijo de Dios como Timoteo, las cuales nosotros debemos imitar. Pero como son 7, vamos a profundizar solamente en 3. Y el hermano Mauricio me asignó las otras 4 para la próxima semana. Así que la próxima semana terminaremos con las otras 4. ¿Amén? Entonces, vamos a enunciar las 7, pero hoy día vamos a ver las primeras 3. ¿Ya? La primera es que Timoteo era un imitador. Usted me dice, bueno, ¿de qué? Bueno, lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Eso está en el versículo 20. Era un imitador de lo que Pablo hacía. La segunda característica que se subraya en este texto es que Timoteo era benévolo. También en el versículo 20 podemos encontrar esa característica. La tercera de ellas es que Timoteo era fiel, ¿ya? Y eso lo vemos en el verso 21. La cuarta es que era experimentado. Lo vemos en el verso 22. La quinta es que él era sumiso. También lo vemos en el verso 22. La sexta es que él era abnegado. También lo vemos en el verso 22. Y la última es que era servicial. Y lo vemos en el versículo 23. Por lo tanto, vamos a nuestro texto nuevamente. Ahora nos centramos en nuestro objeto de estudio y vamos a leer los 4 versículos que es del 20 al 24. Y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La primera característica que se subraya es ser imitador. ¿Imitador de qué? Bueno, imitador de Pablo. ¿Has pensado alguna vez lo importante que es poner los ojos en un referente? Tal vez diga, nunca he encontrado a alguien en quien poner mis ojos, porque todos aquellos en los cuales me he fijado me han fallado. Probablemente sea porque a lo mejor has mirado mal o no has mirado correctamente, ¿cierto? Bueno, vamos a tratar de desarrollar esta virtud. Dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. En muchos sentidos, Timoteo tenía el mismo ánimo que Pablo. Epafrodito, ¿cierto? Y otros predicadores y maestros en Roma eran fieles siervos del Señor y Pablo los amaba y los estimaba. Y lo vemos en sus palabras ahí en el capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y la mayoría de los hermanos, ¿cierto? Cuando él explica su condición, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En ningún modo él desestimaba a sus hermanos, ¿cierto?, que le colaboraban en la función ahí en la iglesia en Roma, pero ninguno era como Timoteo. Era un hombre, como decíamos en la introducción, instruido en la Escritura desde la niñez por su madre y su abuela y gozaba de gran estima por parte de quienes lo conocían. Sin embargo, indudablemente, su mayor crecimiento espiritual lo pudo obtener cuando comenzó a acompañar al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Yo creo que no hay duda, ¿cierto?, que
no existe, exceptuando el Señor Jesucristo, no ha existido sobre la tierra mejor mentor espiritual que el apóstol Pablo, ¿cierto? Y Timoteo pudo disfrutar de ese privilegio estando con Pablo, no solamente en condiciones en las cuales él le explicó muchas de las doctrinas, sino que le hizo una enseñanza práctica, ¿cierto? Cuando a Pablo casi lo matan ahí en Listra, ¿cierto? Y después le dice, cuando ya está mejor, ya Timoteo, ahora nos vamos a ir de nuevo a recorrer las iglesias. Y yo creo que por la cara de Timoteo debe haber pasado un signo de exclamación y de pregunta. Y le dice, ¿tú quieres que nos maten? ¿Cierto? Yo creo que son cosas que no se aprenden, ¿cierto? Más que con experiencias, ¿cierto? Y que quedan grabadas en el corazón del que vive esas experiencias. Y Timoteo pudo disfrutar de ese privilegio. La palabra que está expresada, ¿cierto?, en esto de ser un imitador, pues dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. La palabra en griego original es isopsuchos, ¿ya? Solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y es un adjetivo compuesto. Es un adjetivo que está compuesto por un prefijo, la palabra isos, ¿cierto? Usted a lo mejor ha escuchado la palabra isométrico, ¿cierto? La palabra isósceles, ¿cierto? Que significa isos igual, ¿cierto? Y hay una raíz que es puché, que es alma. Por lo tanto, la traducción literal, ¿cierto?, sería de una misma alma. ¿Ya? Por lo tanto, cuando Pablo escribe, pues a ninguno tengo con el mismo ánimo, es decir, lo que quiere decir en su escrito es que ninguno tengo a alguien que tenga el mismo sentir que yo, con el mismo espíritu. Sin duda que la meta del verdadero discipulado es la imitación. Y en palabras del Señor Jesús, una persona discipulada plenamente será como su maestro, ¿cierto? Aquel que ha logrado ser discipulado de una manera correcta será como su maestro. Lo vemos ahí en Mateo 10:25. Por lo tanto, este discípulo, ¿cierto?, este alumno en práctica que tenía Pablo, ¿cierto?, que era Timoteo, ¿cierto?, con el tiempo llegó a pensar como Pablo. Con el tiempo llegó a relacionarse con creyentes e incrédulos de la misma forma como lo hacía Pablo. Llegó a examinar las ideas y las situaciones como Pablo, a confiar en el Señor como lo hacía Pablo y a orar como lo hacía Pablo. Estos dos hombres de Dios eran similares en su alma, es decir, de un mismo sentir. Sus aspiraciones, sus objetivos, su celo por el Evangelio, ¿cierto?, era el mismo. Y vemos que el apóstol Pablo se lo dice a los corintios, ahí en su primera epístola a los corintios, en el capítulo 4, si usted me acompaña ahí, en los versículos 16 y 17, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo enfatiza eso y dice así: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Imagínese usted el nivel de confianza que tenía Pablo en Timoteo como para decirle: quiero que me imiten y para eso les voy a enviar al mejor modelo que tengo en mis manos, que es Timoteo. ¿Ya? Por lo tanto, al igual que en Corinto, hasta que Pablo pudiera volver a visitar a sus hermanos filipenses, Timoteo sin duda era su mejor reemplazo. ¿Ya? Timoteo era el cumplimiento final de su anhelo, ¿cierto? Que otros creyentes fueran fieles
imitadores. Lo dice en esta misma carta en 1 Corintios 11:1 cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, el modelo final no es Pablo, el modelo final es Cristo el Señor. Por lo tanto, ¿se da cuenta usted la importancia de poner correctamente la mirada a quién debes imitar? Tal vez siempre miraste a alguien en el cual sus características humanas resaltaban, ¿cierto? Y siempre que pusiste tu mirada en una persona que resaltaba por sus características humanas, te falló. Porque el corazón de esa persona era un corazón perverso, ¿cierto? Como la de cualquier hombre pecador. La importancia es que debemos poner nuestra mirada en nuestro Padre. Debemos poner nuestra mirada en Cristo el Señor. Y por lo tanto debemos aprender a poner nuestra mirada en los hermanos que son hijos del mismo Padre, es decir, en los hijos verdaderos de Dios. Timoteo era un siervo fiel, expuesto permanentemente a la Escritura, expuesto permanentemente a la doctrina y a su vivencia, comprobando su pasión por el Evangelio, su celo y sus padecimientos por esa causa. Por lo tanto, solo un hijo verdadero de Dios es capaz de demostrar ese mismo sentir a la cual Pablo se está refiriendo, ese mismo ánimo que tenía su mentor, porque cualquier otro habría salido corriendo a la primera de exposición de riesgo, ¿cierto?, de su vida. Por lo tanto, eso nos lleva ahora a meditar en nuestro segundo punto, porque Timoteo no solamente era de un mismo sentir, de un mismo ánimo, sino que Pablo también lo califica como un siervo benévolo. Y el texto dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿cierto?, como yo, queriendo decir como yo, ¿cierto? Pero dice además, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo, de alguna manera, podía asegurarle a los filipenses con toda confianza que Timoteo se interesaría por ellos de la misma forma en la cual él estaba interesado. Aquí el verbo que se ocupa es meribnao, que su traducción es se interese por, pero también tiene la traducción de estar ansioso por. De hecho, alude a un fuerte sentimiento o por algo o por alguien que con frecuencia puede volverse hasta preocupación. Y vemos que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando acerca de los afanes y la ansiedad, ahí en Mateo 6, Él ocupa esta palabra, meribnao, ¿cierto?, como el afán, la preocupación, ¿cierto? Por nada estéis afanosos, preocupados. Bueno, lo que está haciendo aquí Pablo es ocupar el mismo verbo, pero en el sentido positivo. Lo que está usando aquí es para referirse al gran interés, a la preocupación que tenía Timoteo por el bienestar de la iglesia filipense. Pablo tenía una preocupación constante por todas las iglesias. Lo vemos ahí en 2 Corintios 11:28 cuando dice, y además de otras cosas, la que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Por lo tanto, él confiaba que Timoteo, que era de su mismo sentir, tuviera esa misma carga, esa misma preocupación. Los verdaderos pastores tienen una preocupación constante por sus ovejas. Pero además, los hermanos verdaderos tienen un amor genuino los unos por los otros, porque somos todos parte del mismo cuerpo. Y eso determina la preocupación veraz por mi hermano o por mi hermana. En una lección ya conocida por nosotros, ¿cierto? El apóstol Juan, el anciano, cuando él escribe en su primera carta, nos enseña acerca del amor, ¿cierto?
Y ahí en 1 Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, todo hijo verdadero manifiesta su amor como fruto de su regeneración. Pablo, después de haber enseñado a los corintios acerca de los dones en el capítulo 12 de su primera carta, llega al capítulo 13 y nos habla de un camino aún más excelente, que es el camino del amor. Y antes de llegar a enunciar qué es lo que es verdaderamente el amor, él hace una serie de contrastes, ¿cierto?, con la carencia del amor. Y dice, si yo tuviese lengua, si tuviese profecía, si tuviese entendimiento y no tengo amor, nada soy, ¿cierto? Y en el verso 3 del capítulo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por lo tanto, el contraste que hace el apóstol aquí es el de dar o el de darse a sí mismo, pero sin amor. Por lo tanto, entendemos que la forma de manifestar el amor es sin fingimiento y en verdad. De hecho, él lo enuncia, Juan lo enuncia en su primera epístola, ¿cierto?, cuando dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo tanto, preocuparse de manera sincera por tu hermano es amar de manera sacrificial. No es un amor de palabra, no es un amor fingido. La pregunta para nosotros es, ¿estás dispuesto de amar de manera sacrificial a tu hermano? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo? ¿Estás dispuesto a salir de tu comodidad para asistir a tu hermano? Esa es la característica que tenía Timoteo. Estaba dispuesto a ir a todas. Donde fuera necesario ir para asistir a sus hermanos, él estaba disponible. Es una entrega absoluta al plan del Señor Jesucristo, y esa es una virtud que es digna de imitar. Por lo que esto nos lleva al análisis final de nuestro tercer punto, que es ser fiel. ¿Ya? Timoteo no solamente era un buen imitador de Pablo y un hombre benévolo, ¿cierto?, que se interesaba sinceramente por sus hermanos, sino que además era un hombre fiel. ¿Pero fiel a qué? ¿Fiel a Pablo? ¿Fiel a estar al lado de Pablo? ¿A eso era fiel Timoteo? El texto dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La fidelidad de Timoteo aquí está enunciada de manera indirecta, al ser comparado con otros líderes de la iglesia de Roma. Pablo lamenta la actitud egocéntrica y la falta de amor de esos líderes, ¿cierto? Porque dice que buscan lo suyo propio. Buscan en un tiempo presente del verbo seteo, es buscar siempre, continuamente. Debió ser doloroso para Pablo tener que decir que ellos solo buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, mi hermano, lo importante de la fidelidad a Cristo y su Evangelio? Aunque el Evangelio era proclamado, ¿cierto?, por varios hombres en Roma, no lo hacían con la motivación correcta. Ya lo decíamos ahí cuando leíamos nuevamente el primer capítulo, cuando decía, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pareciera que los que lo hacían de buena voluntad y por amor ya se habían ido o permanecerían en silencio.
Muchos de ellos se habían vuelto carnales y egocéntricos y habían perdido su primer amor por Cristo, volviéndose egoístas. Y ya no buscaban, como dice el texto, lo de Cristo Jesús, sino que buscaban lo suyo propio. A diferencia de Timoteo, ya no eran fieles, sino que se habían vuelto inconstantes, y por lo tanto un obrero inconstante es un obrero inestable. Como lo dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tal vez un ejemplo de esos colaboradores que había desertado fue Demas, ¿cierto? Que lo vemos, que había sido un colaborador de Pablo, como lo dice en la carta de Filemón. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Sin embargo, acabó por abandonarlo cuando vemos que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta cuando dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Esta segunda carta de Timoteo está escrita ahora en otro contexto. Ahora Pablo ya no estaba en un arresto domiciliario, sino que estaba en una prisión romana y estaba solo, absolutamente solo. Y todos los que lo acompañaban ya no estaban. Es posible que los pocos hombres fieles que acompañaban a Pablo en Roma, como Lucas y Aristarco, no estaban disponibles para viajar a Filipo, y el apóstol dependía de su último colaborador confiable, y era el fiel Timoteo. Era el único en Roma que permanecía a su lado. En su última carta a Timoteo, él le dijo, me abandonaron todos los que están en Asia, y llamó a Timoteo a permanecer fiel. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Al igual que Pablo, lo que más buscaba Timoteo cuando el apóstol escribió su carta era lo de Cristo Jesús, no lo suyo propio. Por lo tanto, encontramos tres virtudes, ¿cierto?, que Pablo exalta de Timoteo. Esta carta originalmente fue escrita para los filipenses, y en este segmento que leímos esta mañana, lo hace para darles confianza del mensajero que quería enviarles, ¿cierto? No era cualquier mensajero, y como lo enunciamos, tenía ciertas virtudes. Vemos en Timoteo un ejemplo de esas virtudes, de ser un buen imitador de Pablo, es decir, de Cristo finalmente, de ser un hombre benévolo, de ser un hombre fiel al servicio de Jesucristo. Hoy esta carta es leída en medio de Iglesia Bíblica, Comunidad de Gracia, en la ciudad de Melipilla. Y como cuerpo debemos poner la mirada en Cristo. De ser un cuerpo vivo que se preocupa activamente de sus miembros, de sus hermanos, de una preocupación de los unos por los otros. Y de ser un cuerpo que permanece fiel a la verdad de la Escritura. Pero la pregunta ahora es personal para ti. ¿Has considerado la importancia de tener o ser un referente para imitar? ¿Tú lo has considerado alguna vez de manera personal? Yo tengo mi referente, ¿cierto? O yo soy un referente. Tal vez digas, eso no es para mí, eso es para los líderes, eso es para los que están al servicio. Y quiero decirte, mi hermano, que en 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo, cuando le hace entrega, ¿cierto?, a Timoteo de este testimonio, porque él sabía que ya estaba a punto de morir, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El referente era Pablo, ¿cierto? Le está escribiendo a Timoteo,
pero le está escribiendo para que le enseñe a otros hombres fieles, para que a su vez esos también le enseñen a otros. Hay 4 generaciones de referentes. ¿Te das cuenta que tú también estás en la cadena del referente? ¿Te das cuenta que la importancia de ser un referente calificado, que pone sus ojos en Cristo para seguir sus pisadas y andar como Él anduvo? Todos los hijos de Dios debemos imitar a Cristo y debemos ser ejemplos para otros. Debemos imitar a Cristo. Pero lo importante es que entiendas que no eres tú el que debe brillar, sino que es Cristo en ti el que debe de brillar, para que al verte, ¿cierto?, puedan dar gloria a Dios. Tú debes transformarte en un referente. Tal vez debes ser el referente más importante en tu casa, ¿cierto? Si tú eres padre de familia, debes ser el referente de tus hijos. Si tú eres madre, debes ser el referente de tus hijas. Si tú eres esposo, debes ser el referente de tu esposa. Si tú eres esposa, debes ser el referente de tu esposo. Y enseñarle a otro lo que has oído de mí, le decía el apóstol Pablo, lo que has aprendido de mí, eso enséñaselo a otro. Tal vez tú puedes decir, yo no sé nada, sé muy poco. Bueno, eso poco que tú sabes, debes enseñárselo a otro. Y si tú dices, sé poco, bueno, tendré que esforzarme el doble y poner mis ojos en otro referente para recoger enseñanza, para poder transformarme ahora en uno de la cadena de la cual Pablo le está hablando a Timoteo. Eso es súper importante que lo podamos imitar. Otra reflexión. ¿Está en ti una preocupación real y genuina por tus hermanos que son parte del cuerpo de Cristo? Así como tenía esa preocupación real Pablo y que sabía que también la tenía Timoteo. ¿Oras por tus hermanos o oras por tus peticiones personales? ¿Estás afligido y ensimismado mirándote el ombligo por todo lo que te pasa toda la semana? ¿O estás orando por tus hermanos? ¿Los llamas por teléfono a la mitad de la semana para saber por qué no vinieron a la reunión el día domingo? ¿Le escribes un mensaje, hermano, estoy preocupado por ti porque no viniste? Eso es lo que Timoteo estaba dispuesto a hacer por sus hermanos de Filipo. En esa época no había teléfono, no había WhatsApp, pero él estaba dispuesto a ir hasta Filipo, hasta Corinto, a donde tuviera que ir, de manera sincera, porque eran sus hermanos. Estaba dispuesto para acudir al llamado del Señor, a asistir a los hermanos de las iglesias, dispuesto a reafirmar el Evangelio en el corazón de los hermanos. ¿Estás dispuesto a eso tú? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort? ¿De ser un miembro? ¿Estás dispuesto a dejar ese confort de ser un miembro pasivo que solo recibe y escucha para transformarte en un Timoteo activo en tu iglesia que te necesita? ¿Estás dispuesto? Finalmente, nuestra última reflexión. ¿Eres fiel a la verdad? ¿Tus intereses están en las cosas del reino o estás más preocupado de tu bienestar personal? ¿Piensas más? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Piensas más en tus finanzas, en tus deudas, en tus ahorros, en tus inversiones, en lo que tú quieras? ¿O piensas más en cómo invertir tu tiempo en la obra del Señor?
en cómo inviertes tu tiempo en el aprendizaje de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo pasas tú sumergido en la Escritura? ¿O pasas más tiempo preocupado en tus afanes? El Señor Jesús podrá decir, como lo dijo Pablo, todos me han dejado, pero aún me queda mi siervo fiel. Me queda Mauricio. Me queda Catalina. Me queda Humberto, que siempre está disponible para mí. ¿Ese eres tú? ¿Eres un siervo fiel que siempre está disponible? ¿O eres de aquellos que piensa más en ti, en sí mismo? ¿Eres tú? ¿O eres de los que ha desertado amando más al mundo y sus placeres? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos.